particular, haremos un repaso de ondas electromagnéticas, veremos la geometría de adquisición SAR y finalmente los modos de adquisición de estos sistemas. En el repaso de ondas electromagnéticas, lo primero que veremos es qué es una onda. Y tal como dice la presentación, esta es una perturbación que se propaga desde un punto en el que se produce hacia el medio que lo rodea. Estas ondas pueden necesitar de un medio para propagarse, las cuales son conocidas como ondas elásticas, o pueden propagarse en el vacío, que son las ondas electromagnéticas y son las que nos interesan estudiar en profundidad. Para ello podemos mencionar lo que son los conceptos de pulso y tren de onda. El pulso es, como en el gráfico de arriba, una simple onda que viaja sola a través de algún medio. Puede ser un medio material o el vacío, como en el caso de las ondas electromagnéticas. Y un tren de ondas es cuando este pulso se repite con una frecuencia dada a lo largo del tiempo y viaja un pulso detrás del otro. Esto se conoce como tren de onda. ¿Qué caracteriza una onda? Las características principales son lo que se llama cresta, que es la posición más alta que alcanza respecto de la posición de equilibrio de la onda. El valle, que es la posición más baja respecto de la posición de equilibrio. Cuando se da una oscilación completa, esto se llama ciclo. Después está lo que se conoce como amplitud de onda, que es la altura máxima que alcanza una onda. El período, que es el tiempo transcurrido entre la emisión de dos ondas consecutivas, ¿bien? Y el número de ondas emitidas por cada segundo se denomina frecuencia. Finalmente, la distancia que hay entre cresta y cresta o valle y valle se conoce como longitud de onda. Las características principales de una onda electromagnética básicamente es que tiene dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, los cuales son ortogonales entre sí. La polarización de una onda, que es un término que vamos a utilizar a lo largo del curso, está dada por la dirección del campo eléctrico de la onda. En el ejemplo, en la imagen, se puede ver que el campo eléctrico tiene orientación vertical y por lo tanto se dice que la onda está polarizada verticalmente. Como mencionamos en la diapositiva anterior, el campo magnético es exactamente ortogonal al campo eléctrico y en este caso está horizontal. En los sistemas SAR, los sistemas suelen transmitir en una polarización y pueden recibir la señal retrodispersada en cualquiera de las dos direcciones. Esto es, puede transmitir vertical u horizontal y puede recibir en vertical u horizontal, dando una combinación de 4 posibles transmisiones-recepciones. Esto es, transmitir horizontal, recibir horizontal, transmitir vertical y recibir vertical, o las cruzadas en la cual transmite horizontal y recibe vertical, o la recíproca, que es transmitir en vertical y recibir en horizontal. El espectro electromagnético es básicamente el que define todas las distintas frecuencias de ondas conocidas, que va desde las de mayor frecuencia, como son los rayos gamma, pasando por rayos X, ultravioleta, el visible, donde trabajan los sensores ópticos, el infrarrojo, las microondas, que son las del interés de los sistemas SAR, que están entre el orden de los 3 centímetros y el metro, y después ya vienen las frecuencias de radio. Es importante aclarar que a mayor frecuencia, menor longitud de onda, son inversas entre sí. Pasando a lo que es geometría de adquisición SAR, las órbitas de los sistemas SAR son las conocidas como LEO o satélites de órbita baja, situados entre alrededor de los 600-700 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre y giran alrededor de la Tierra adquiriendo imágenes de la superficie por periodos muy cortos de tiempo, alrededor de un minuto. Podemos tener pasadas descendentes o pasadas ascendentes. La geometría de adquisición, en un diagrama de adquisición simplificado, podemos ver que el satélite mira de forma lateral, en general lo hacen hacia la derecha. La dirección de avance sobre la órbita en la cual se mueve la plataforma satelital es conocida como azimut. La dirección ortogonal a esta, perpendicular a esta, que es sobre la que se hace la adquisición, es conocida como dirección de rango. El punto más cercano iluminado por la antena al satélite se llama rango cercano y el más lejano, rango lejano. La pisada de la antena está dada por un lóbulo, que se ve esa forma de elipse en la superficie,
y la señal incidente sobre la superficie con un blanco dado forma entre la normal a la superficie y esta onda incidente lo que se conoce como ángulo de incidencia local. Por otra parte, el ángulo con el que el satélite mira la Tierra es el llamado ángulo de mirada. La distancia entre el rango cercano y el rango lejano define lo que es el ancho de barrido.